Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Albert Santiago, soy pastor acá en la primera iglesia bautista de Sabana Seca en Puerto Rico, que esta es por supuesto su casa, y hoy tengo el placer de nuevamente compartir la hora silenciosa. Esta se encuentra en Hechos, capítulo 17, el versículo 10 al 21. Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios, que lee de la siguiente forma. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Bien, esta es la palabra del Señor, y sabemos que verdad está bendecida, y tomamos esa tal vez esa promesa de que la palabra nunca regresa vacía, para en un momento dado saber que el Señor nos va a hablar hoy, y de una manera corta, precisa. Quiero ir al grano. Hay varios asuntos que podemos ver del ministerio de Pablo. Lo primero, ahí vemos en el versículo 10, tal vez el sentir comunitario, y quiero dividir tal vez la enseñanza de hoy en esas dos formas, tal vez el sentir comunitario y el sentir individual. Mira qué interesante cuál era el sentir comunitario acerca de Pablo, su ministerio, la palabra de Dios. Cuando lees allí, ves primeramente que hay un cuidado, ¿no? Ves que hay unos hermanos que están enviando. Esto se refiere a una iglesia que está apoyando, orando y enviando a un grupo de personas a cumplir una misión específica. Luego vemos, me encanta ese versículo 11 que dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y me encanta eso como un sentir comunitario. ¿No? Que la iglesia sea este grupo de hermanos que en un momento dado estén solícitos, es decir, sean responsables, tengan este sentido de urgencia por concepto de recibir la palabra de Dios. Es hermoso ver eso como una comunidad en la iglesia. Luego vemos que la iglesia o la comunidad, este sentir comunitario, también enfrenta una serie de complicaciones o tal vez oposición. Y eso lo vemos también en el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Entonces, mira qué interesante. Lo primero que tenemos que entender como tal vez comunidad, en esos pasajes del 10 al 15, lo primero que yo veo es eso, la solicitud por recibir la palabra, una actitud que puede traer oposición, y finalmente vemos el cuidado unos por otros en la iglesia. Mira qué interesante, el versículo 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese allá al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, el sentir comunitario de este pasaje se divide primero en la solicitud o en esa responsabilidad, ese sentido de urgencia de recibir la palabra de Dios.
Luego que este sentir puede provocar, ¿verdad?, esa oposición, y finalmente vemos el cuidado en la oposición. Y yo pienso que lastimosamente una realidad que tenemos que considerar es que la iglesia estamos encontrando cada vez más faltas entre nosotros en vez de cuidarnos, y tiene que ver con que estamos muy metidos en nuestra visión individual, en nuestra iglesia de manera individual, y no tenemos ese cuidado unos por otros. Y muchas veces, ¿verdad?, y digo esto con dolor en el corazón, la iglesia se ha unido cuando ha encontrado oposición. Y cuando en un momento dado la iglesia es perseguida, en esos momentos es cuando la iglesia muestra de qué está hecha. Así que me gustó mucho esa aplicación. Y ahora vamos a lo individual. No yo como creyente, ya vimos yo en la comunidad. Ahora me gustaría ver esa tal vez aplicación del pasaje en yo como creyente. Muchas veces queremos ver a los creyentes como que somos demasiado pasivos, como que no nos involucramos en ciertos temas, como que nada nos preocupa, como que no se nos puede enojar, y eso no es necesariamente una descripción correcta del carácter cristiano. Y digo esto porque arrancando el versículo 16 dice que Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Entonces el tema no es no enojarnos. Mira el versículo 17, discutía en la sinagoga con judíos. O sea, el tema no es no discutir, no enojarnos, sino discutir y enojarnos por las razones correctas. El judío pensaba que nosotros éramos la suma de tres cosas. El corazón judío comprendía el intelecto, las emociones y la voluntad. Si tú te quieres conocer a ti mismo, las primeras preguntas que te tienes que hacer es ¿qué sé? ¿Qué me hace enojar? Y todas las preguntas de las emociones. ¿Qué me entristece? ¿Qué me enoja? ¿Qué me alegra? Si tú puedes contestar esas preguntas, realmente te conoces, ¿no? Entonces mira esto, Pablo se enardecía, como que le dolía en el corazón, le provocaba coraje, y entonces pudo hacer algo al respecto. No solamente era el hecho de que sentía eso, sino que se involucraba. Ahí está la voluntad, el hecho de tomar decisiones, de decir voy a hacer algo al respecto de esto que me molesta. La pregunta que yo te hago es, ¿cuándo fue la última vez que te enojó un asunto santo? Y no solamente te enojó un asunto santo, sino que hiciste algo al respecto. Yo creo que eso es una pregunta muy profunda. Pablo discutió con ellos. Y mira qué interesante esa palabra que ellos decían. ¿Qué querrá decir este palabrero? Me encanta eso porque Pablo predicaba de una manera que como que no te daba lugar a dudas, ¿no? A Pablo tú lo amabas o lo odiabas, ¿no? Él no daba espacio para tú sentirte ambiguo acerca de su predicación. Pablo era directo, iba al grano y no tenía miedo de tocar ciertos nervios, ¿no? Entonces Pablo fue directamente a la idolatría de Atenas, la atacó, la criticó y predicó el evangelio tal como se supone que se predique. Entonces mira qué interesante, la gente se interesó por la palabra genuina. Y yo creo que hoy por hoy la gente se va a interesar, ¿no? Si predicamos la palabra tal como está escrita y tal como está intencionada para que sea predicada, hay que hacerlo. Porque pienso que los atenienses no están muy lejos de la realidad hoy. Mira el versículo 21, como termina diciendo que no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso no es muy diferente a la realidad hoy. La gente quiere escuchar algo nuevo, quiere decir algo nuevo. Y esto puede sonar extraño, pero la realidad es que el evangelio para muchos, bien predicado, puede ser algo nuevo. Así que el desafío de manera comunitaria es ver ese cuidado unos por otros, es escudriñar las escrituras, tener esa prontitud y saber que vamos a enfrentar esas complicaciones como comunidad. Y la individual, la pregunta que te haría es, ¿qué te enardece? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Y cuál va a ser esa predicación nueva que va a llevar a la calle, tanto como Pablo lo hacía? Ese es mi desafío. Espero que haya sido de bendición y oramos que la obra silenciosa siempre de alguna manera toque alguna fibra en el corazón para que marque un antes y un después en tu vida. El Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.